Hola, hoy vamos a descubrir cómo se crean las modas, cómo el hecho de que llegue una pieza de fuera a un nuevo contexto crea nuevas formas, crea nuevos mensajes. Y para hacerlo vamos a descubrir cómo en Cataluña pasamos de esto a esto en muy poco periodo de tiempo. Pues para empezar, empezamos primero vamos a analizar primero qué es lo que vamos a ver hoy. Hoy volvemos al Manac y vamos a ver esta serie de esculturas de gran formato realizadas por Damián Fourmen en 1534 o 1535 más o menos, y que se pueden ver en la sala de Renacimiento. Pero para entender esto primero tenemos que entender esta pieza. Lo que vamos a ver es la iconografía de la dormición de la Virgen María. Esto es el Día de la Asunción, se celebra el 15 de agosto y básicamente pues la Virgen María se muere y asciende en los cielos. Y en este proceso lo acompañan los 12 apóstoles que se ubican a su alrededor. Esta pieza que vemos aquí en la pantalla justamente representa esto. Es un retablo que se realizó para el Real Monasterio de Santas Creus en Tarragona. Y estamos hablando de 1414. Su autor fue Joan Guerau y fue ayudado por Lluís Borrassà, que ya hablamos de Lluís Borrassà con Cristina Troya hace unos días y os dejo el enlace aquí arriba. Y esta pieza es interesante, ¿no? Es una pieza divertida, donde tenemos esto. Vemos a la Virgen María aquí en una posición horizontal y los 12 apóstoles a su alrededor. Fijaros, por ejemplo, este apóstol de aquí, con las gafas, qué característico es. Fijaros cómo repasamos, vamos a repasar un poco la estética. Fondos dorados, figuras estilísticas sin movimientos, muy telenezante. Pero vamos a lo siguiente, ¿no? Esta dormición, fijaros que de pronto pasamos de un retablo pequeño a una escultura de gran formato. Y en este caso son 12 esculturas que componían la misma escena. Y ya no formaban parte de un retablo, sino que decoraban toda una capilla. Es decir, pasamos de una cosa muy pequeña a una cosa extremadamente grande. Similar al primer caso, encontramos también este retablo en las colecciones del MANAC, del Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde volvemos a ver la misma iconografía. ¿Vale? En este caso la vemos a la derecha, vemos cómo el ángel anuncia la muerte a la Virgen María y a su lado pues ya vemos la dormición de la Virgen, aquí en este caso sosteniendo una vela, un cirio, con todos los apóstoles y en este momento, pues aquí al final, vemos, por ejemplo, cómo se representa o cómo se acompaña con la divinidad. En este caso, es una tabla del maestro de Riglos que se conserva en las reservas del Manac, pero más o menos para que nos hagamos una idea de lo que vamos a ver. ¿Vale? Pues vamos, ahora sí, ya vamos al grano. Vamos a ver qué pasó a principios del siglo XVI para pasar de utilizar unas tablas que tenían una presencia secundaria en la iglesia a unos conjuntos monumentales que eran prácticamente el elemento central de la iglesia. Pues pasa una cosa muy lógica, que es que en 1506 se descubre la escultura del Laoconte en Roma. A lo mejor lo conocéis, un tal Michelangelo Buonarroti, escultor de primerísimo nivel, pues organizó unas excavaciones en Roma y encontró esta escultura. Que esta escultura pasó a formar parte de las colecciones de Julio II. Esta escultura la describe Plinio el Viejo y la describe en sus obras naturales como la mejor escultura de la antigüedad clásica. Originalmente sería en bronce del siglo V, como una escultura helenística. Y Michelangelo, pues lo que hizo fue utilizarla como elemento de toda su arte a partir de ese momento. Vemos, por ejemplo, los escorzos, vemos el movimiento, vemos el naturalismo de las esculturas, vemos los relieves, el uso del trepanado. ¿No? Fijaros en la calidad de estos músculos o fijaros en los movimientos, ¿no? Cómo
cómo está todo muy torcido, cómo es... Pues es evidente que esto cambió la forma en que se concebía el arte a principios del siglo XVI. Es muy interesante, hay muchas preguntas al respecto. Os recomiendo que os leáis las Vitas de Vasari, donde explica la vida de Michelangelo, y que lo comparéis con las Vitas de Ascanio Condivi, que es una vita en concreto realizado para donde se rebate la opinión de Vasari. Un ejercicio muy interesante donde saldréis con muchísimas preguntas. Esto es 1506 en Italia y esto es 1509 en Montserrat, aquí ya cerca de Barcelona. Esto que vemos aquí es el sepulcro de Joan II de Ribagorça, que él era el virrey de Nápoles e hizo encargar este sepulcro en Nápoles en 1507, lo embarcó en un barco y en 1509 lo llevó a Montserrat. Junto a esto nos encontramos esto, que es el cor de la Catedral de Barcelona, es el coro central, es una arquitectura que se construyó justo en el centro de la Catedral de Barcelona. Esto pasaba en 1517 en la catedral y vemos el retablo de Bartolomé Ordóñez, donde volvemos a encontrar estas esculturas de gran formato. Como esto es como el ejemplo de encargo eclesiástico, tanto uno como el otro. Y esto es un encargo privado que pasa en 1517 también, que es la conocida Casa Gralla, a día de hoy no se conserva, se conservan pequeños fragmentos, y que fue la construcción de un particular que encargó muchísimas obras y esculturas de gran formato para decorar esta fachada. Esta es una foto de 1850, me parece, un poquito posterior, a lo mejor, que es lo único que se conserva de la Casa Gralla para que nos podamos hacer una idea. ¿Vale? Ahora estamos en 1517. El contexto ha cambiado y lo que está viendo la gente pues también ha cambiado. Pues tiene mucha lógica que en este contexto que ha cambiado por todos lados, que ya estas esculturas de gran formato estén cogiendo un gran protagonismo dentro de la iglesia. Estas que vemos aquí son las que realizó Damià Forment, un grandísimo escultor, en la antigua iglesia de San Miquel de Barcelona, que es una iglesia que se perdió, durante los hechos de octubre de 1868 se destruyó y se salvaron solamente estas esculturas. Pero lo que es interesante es que se conserva gran parte de su documentación. Y en esta línea de documentación quería hablaros de esta monografía, que es l'escultor Damià Forment a Catalunya, donde se habla de la obra de Damià Forment escrita por Joan Llegües, que a día de hoy es uno de los conservadores del MANAC, que por suerte justamente está conservando estas esculturas. Es el conservador del Renacimiento y Barroco. Pero en cualquier caso, el trabajo que hizo es un trabajo de archivo brutal, donde analiza toda la obra de Damià Forment y todos los detalles documentales de toda su producción. Damià Forment es un escultor del siglo XVI, que es quien introduce las formas dichas a la romana en Cataluña. Él se deja influenciar muchísimo por estos elementos con movimiento, tiene un gran dominio de la figura, tiene un gran dominio de la perspectiva, tiene un gran dominio del movimiento también. Es un gran utilizador del trepante, de la técnica del trepante, que básicamente la técnica del trepante lo podemos ver aquí en sus obras, ¿no? El uso del trepante lo vemos, por ejemplo, aquí lo vemos, en las barbas de este señor. ¿Veis que se ven unos espacios entre los alabastros? Pues esto es una técnica hecha a la manera clásica, la manera del siglo V, donde con una pequeña broca se hace un agujero y desde allí se crea un pequeño espacio, ¿no? Y además, Damià Forment es un gran utilizador del alabastro. Era un tío muy problemático. Es un escultor que a mí me divierte justamente por esto, ¿no? Se creó muchísimos enemigos, entre ellos Liatasolo, y es muy curioso porque hizo los retablos de Huesca, de Poblet o del Pilar, los grandes retablos de allí. Y por ejemplo, en Poblet, 1528-1529, se conserva toda la documentación de cómo el monasterio lo denunció, ya que utilizó un alabastro que no tocaba. Se hacía bajar el alabastro, o decía que se hacía bajar el alabastro desde Zaragoza, recibía el dinero del transporte,
pero en realidad estaba encontrando el alabastro muy cerca del monasterio, ¿no? Es un personaje con mucha... Es muy interesante toda su vida y toda su vida de diabluras, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya en lo que vamos a encontrar en esta sala. En esta misma sala encontraréis tanto las obras de Bartolomé Ordóñez, que ya hablamos, que os las dejo aquí, como los tapices de Petrarca, que también os los dejo aquí arriba. Pues en esta sala, en una de las puntas de la sala, están las figuras que representarían esta dormición de la Virgen. Solo se conservan los apóstoles, es decir, todo lo que es la Virgen y lo que acompañaba no se conservaría. Y nos los tenemos que imaginar más o menos así como están expuestos, que nosotros llegaríamos a la capilla y desde la capilla, desde fuera de la capilla, contra la pared encontraríamos estos personajes y nosotros estaríamos entrando en la dormición de la Virgen. A los detalles, pues tenemos este conjunto con los tres apóstoles. Algo que es interesante, por ejemplo, es que os fijéis que entre ellos no se hablan las tres esculturas, ¿no? Estamos en este momento de silencio, de recogimiento, ¿no? Porque al final acaba de morir una de las personas más importantes de lo que sería la tradición cristiana. Fijaros en el dolor de las caras, fijaros en, por ejemplo, ¿no? En el movimiento, en la aparición de este movimiento que hay, ¿no? Fijaros aquí que vemos tanto dolor como este San Juan joven, el evangelista. Fijaros cómo vemos dolor, cómo vemos una pequeña sonrisa de lo que está presenciando, ¿no? Todas ellas son realizadas en alabastro, por eso el alabastro vemos que tiene esta forma de oxidarse, ¿no? Que no es mármol, a veces se suele confundir, ¿no? Aquí lo vemos, por ejemplo, aquí podría parecer, pero en realidad cuando vemos no lo es. Vemos cómo ha pasado algunos elementos de restauración. Y bueno, en cualquier caso, es una de esas piezas que si jamás subís al MANAC, vale muchísimo de investigar. Y ahora, con esta pequeña información, que te recordemos que son 6 meses de una asignatura resumida en un vídeo de 10 minutos, ¿no? Con esta pequeña información podemos ver cómo en 50 años pasamos de una cosa súper jerárquica, con dorados, pequeña, a una escultura gigante, con formas, donde es mucho más fácil empatizar y que forma gran parte de una de las colecciones de lo que sería el mobiliario litúrgico. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí y que el saber os acompañe.